Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Hola, otro grandioso día más, mis queridos oyentes de Top Word. Y vamos a hablar hoy de creacionismo o evolucionismo. He ahí la cuestión. Hace siglo y medio, bueno, un poquito más, que Darwin enunció su teoría de la evolución y todavía pues muchos se ponen de los nervios cuando oyen que descendemos del mono. Es verdad, Darwin nunca se posicionó contra Dios, pero muchos se empeñan en que Dios se posicione contra Darwin y bueno, y que esta situación se manifestó a las claras el 10 de julio de 1925, el día en el que el estado de Tennessee, en Estados Unidos, sentó en el banquillo a un profesor de ciencias por enseñar en clase la evolución de las especies. Comenzaba el juicio del mono. Las leyes de Tennessee prohibían la enseñanza de la evolución. Lo único admitido era que los maestros transmitieran que el hombre se plantó en el mundo cuando Dios hizo a Adán con barro y a Eva con una costilla de Adán. Bueno, lo que luego vendría lo de la serpiente, la manzanita y demás leyendas paradisíacas. Así muy rollo el agua azul. Vale. Pero John Scopes, un profesor de ciencias de 24 años, sin quitar mérito a Dios, enseñó a sus alumnos la teoría de la evolución. El profesor solo explicó en clase que la historia bíblica no debía ser tomada de forma literal, porque la vida animal sobre la Tierra había evolucionado a través de un largo y complejo proceso de desarrollo celular. Vamos, que claro, a ver, que decir esto, la América profunda, pues repleta de granjeros ignorantes y dirigentes cristianos fundamentalistas, era una blasfemia como la copa de un pino, así que le acusaron por menoscabar la paz y la dignidad del Estado. Así fue lo que dijeron. No miento, fue eso. El que redactó esta acusación no descendía del mono, sino de un mosquito soquete, tiene que ser, pero bueno, tardaron menos que nada en llevar al profesor ante los tribunales en lo que se llamó el juicio del mono, un proceso que atrajo a periodistas de todo el mundo y acabó celebrándose en la calle porque las 3.000 personas que lo querían seguir en directo no entraban ni de canto en el Palacio de Justicia. El profesor perdió el juicio y fue multado con $100, aunque al final la Corte Suprema le dio la razón. Algunos fundamentalistas han dicho que aquella sentencia fue un torpedo a la línea de flotación de ese gran transatlántico que es la Biblia. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Shalom para sus vidas, shalom, shalom, bendiciones para todos. Un saludo especial a Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Estamos abarcando temas del Parashá para poder ahondar en puntos estratégicos porque es demasiada información la que tenemos en un Parashá y entonces necesitamos tocar tópicos en ese Parashá. Así que estamos haciendo una vez a la semana un tópico de ese Parashá de la semana que no podemos abarcar en el Parashá de familia ni en el día de Shabbat porque es demasiada información. Pero una pregunta que muchos eruditos bíblicos han dado y muchas personas han trabajado, pero pocos han dado la respuesta, es ¿quién es la esposa de Caín? ¿Es ella la esposa de la que más se ha hablado de la historia? Sí. Soy la pastora Pili Alfaro y deseo en este día darte una enseñanza de Torah bien profunda acerca de este tema.
quién fue ella. Ni siquiera sabemos su nombre. Sin embargo, debatieron acerca de ella en un proceso judicial de Scopes y fue mencionada en la película La herencia del viento y El contacto. Pastora, ¿a qué te refieres con todo eso? Ha sido la conversación en todos los países del mundo por cientos de años. ¿Sabes que los escépticos de la Biblia han usado a la esposa de Caín una y otra vez para desacreditar el libro de Berechit como un registro fidedigno de la historia? Y lamentablemente la mayoría de los cristianos no han respondido adecuadamente a esta pregunta. Y como es de saberse como el resultado de no contestar una pregunta de esta índole, el mundo les ve como incapaces para defender ¿qué? La autoridad de las Escrituras y por consiguiente la fe cristiana. Por ejemplo, en el histórico proceso judicial de Scopes, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, en 1925, William Jennings Bryan, el fiscal acusador que defendía la fe cristiana, no pudo contestar la pregunta que el abogado de ACLU, American Civil Liberties Union, hizo. Clarence Darrow le hizo acerca del origen de la esposa de Caín. ¿Sabes? Considera el siguiente diálogo extracto de las notas del proceso de interrogatorio de Bryan por Darrow. Pregunta: ¿has descubierto de dónde Caín obtuvo esposa? Y responde William Jennings Bryan: no, señor, eso se lo dejo a los agnósticos. Pregunta: ¿nunca has tratado de descubrirlo? Responde: nunca he intentado descubrir. Pregunta: ¿nunca he intentado descubrirlo? Contesta: no. La Biblia dice que él tuvo esposa, ¿verdad? ¿Había otras personas en la tierra en ese tiempo? Pregunta el fiscal acusador. Responde: no puedo decirlo. Pregunta: ¿no puedes decir nunca te interesó? Responde: nunca me interesó. Pregunta: ¿no hay información que otras personas existieran? Pero Caín tomó una esposa. Responde: eso es lo que la Biblia dice. Pregunta: ¿de dónde salió ella? ¿No lo sabes? Nunca contestó. ¿Sabes que la prensa mundial estaba concentrada en este juicio? Y lo que oyeron ha afectado completamente al cristianismo hasta el día de hoy. ¿Sabes que los cristianos no pueden defender el registro bíblico? ¿Por qué, Pastora Pili? Porque ellos no pueden defender el registro bíblico. Recientemente este mismo ejemplo fue tomado por Carl Sagan en su libro Contacto, que estuvo en la lista de los libros más vendidos según el New York Times. Cuando yo lo leí y me impactó la película que está basada en esa obra, entendí que el cristianismo no ha entendido Torah. Por eso tiene tantos vacíos espirituales y no hay respuestas concretas. Entonces los gnósticos y aquellos generación del diluvio ateo se han levantado con esta pregunta porque no ha habido la suficiente consistencia para responderlo a la luz de las Escrituras. Se ha contestado teológicamente, pero nunca se le ha contestado escrituralmente, porque hay respuesta. En el libro leemos el relato que Eli, un personaje de ficción, acerca de cómo ella no pudo obtener la respuesta de la esposa de un pastor, quien era el líder de un grupo de estudio de la iglesia. Y de eso basa este libro. Eli nunca había leído seriamente la Biblia
antes. Así que durante el fin de semana precedente a la primera clase, ella leyó lo que parecía ser partes más importantes de la Tanakh, mientras trataba de mantener una mente abierta. Ella reconoció enseguida que había dos distintos y diferentes contradictorios de la creación. Y ahí tuvo sus problemas para deducirnos quién Caín exactamente se había casado. Ella dedujo, ¿verdad? Sagan astutamente mencionó varias preguntas comunes, incluyendo a la esposa de Caín en ese libro. Carl Sagan es ateo. ¿Sabes qué? Él toma esas preguntas frecuentemente dirigidas a los cristianos y hace demostrar que la Biblia supuestamente está llena de contradicciones y que no se puede defenderse a sí misma. La verdad es que la mayoría de los cristianos probablemente no podrán contestar estas preguntas. Sin embargo, hay respuestas escriturales. Pero puesto que la iglesia neotestamentaria tiene carencia en la enseñanza apologética y de la Tanakh, no puede contestar estas preguntas. Específicamente con respecto al libro de Bereshit, Génesis. ¿Por qué, pastora? Porque la mayoría de los creyentes en la iglesia no están preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os mande razón de esperanza que hay en vosotros. Eso está en 1 de Pedro 3:15. Debemos de estar preparados para defender mansamente y con reverencia los asuntos de Adonai. Pero si no hay una preparación y si todo ha sido abolido, ¿cómo vamos a defender escrituralmente la palabra de Adonai? Pastora Pili, ¿por qué esto es importante descubrir? ¿O es importante hoy en día saber con quién se casó Caín? Por supuesto, amados. Por supuesto que es importante. Le voy a demostrar la importancia. Sin esa respuesta, los ateos, los agnósticos y las demás religiones que hay en el mundo se han pegado para decir que la creación fue un mito y que existe la evolución. De ahí se han pegado los ateos para decir que hay varias razas que se crearon en el mundo y que no solamente la raza humana. O sea, si nosotros no entendemos el tema, nos vamos a meter en problemas espirituales. Por eso tenemos que ir a la fuente, a lo escritural. Entonces, muchos escépticos han afirmado que Caín encontraba una esposa debido a haber otras razas de personas en la tierra que no fueron descendientes de Adán. De ahí, de no responder correctamente la pregunta. Para muchas personas, estas preguntas es un obstáculo enorme para aceptar el relato de la creación y aceptar el Bereshit. ¿Sabes que su registro de solamente un hombre y una mujer al principio de la historia es debatido en todos los tiempos? ¿Sabes? Los defensores del Evangelio deben ser capaces, tú y yo debemos de ser capaces de demostrar que todos los seres humanos son descendientes de un hombre y una mujer. ¿Quiénes? Adán y la varona, Ish e Isha. Debido a que solo los descendientes de Adán y la varona pueden ser salvos. No hay otra forma. Por consiguiente, los creyentes necesitan estar listos para responder acerca de la esposa de Caín y claramente y escrituralmente demostrar que ella era una descendiente de Adán y de la varona. ¿Cómo lo hacemos, pastora Pili? Fácil, escrituralmente, estudiando. Venga conmigo. Bereshit capítulo 4, verso 1. Bereshit capítulo 5, verso 5. Toma esas dos citas y venga con nosotros a hacer auditoría de esas dos citas. Una de las grandes preguntas que con mayor frecuencia son hechas a los defensores del creacionismo es: ¿de dónde tomó Caín su esposa? Si tú eres un defensor
de la creación, necesitas entender esta respuesta. Porque si no, entonces tu teoría es una teoría y no es una verdad, emet, indudable, inefutable, ¿verdad? Para contestar esa pregunta de dónde tomó Caín su esposa, primero necesitamos tener un poco más de información del contexto concerniente al significado del Evangelio. Porque como nos hemos quedado con que el Evangelio es neotestamentario y no le hemos hecho auditoría, que el Evangelio no es neotestamentario, sino que viene desde el huerto del Edén, entonces ahí vamos a entender perfectamente cómo contestar la pregunta. El primer hombre, Romanos capítulo 5, verso 12, miren cómo Saulo toma las citas de la Tanakh y nos enseña desde Berechit el Evangelio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Esa es una cita de evangelismo. No dice, por tanto, como el pecado pasó por todas las razas humanas. No. Por un hombre. Y por el pecado la muerte, así todos los hombres, pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Explica eso, pastora. Vamos a 1 Corintios 15, 45. ¿Qué dice? Adán fue el primer hombre. Adán fue el primer hombre, dice 1 Corintios 15, 45. Adonai no empezó haciendo una raza de hombres. Adán, cuando Adonai creó a Adán, lo hizo todo. Es que es muy importante esto, amados. Cuando nosotros empezamos a aclarar los conceptos, empezamos a ver por dónde Adonai quiere que caminemos. Entonces, la palabra de Adonai aclara que solo los descendientes de Adán pueden ser salvos. Por eso Romanos 5. ¿Y qué enseña? Que nosotros pecamos debido a que Adán pecó. Y la pena de muerte, la cual Adán recibió como juicio por su pecado de rebelión, también ha sido transferida a todos sus descendientes. ¿Hasta aquí estamos claros? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Adonai. Ahora, en vista de que Adán era la cabeza de toda la raza humana, cuando él cayó, nosotros que estábamos en Adán, también caímos. Por consiguiente, todos estamos separados de la gloria de Adonai. Esa es la consecuencia final del pecado. Sería la separación de Adonai en nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, las buenas noticias es que hay una manera de volver a Adonai. Ese es el punto exacto del Evangelio. Cuando nos hacen la pregunta que con quién se casó Caín, esa es la forma mejor de evangelizar. Debido a que un hombre trajo el pecado y muerte al mundo, la raza humana como descendiente de Adán necesitaba que un hombre sin pecado pagara la pena por el pecado y consiguiente el juicio de muerte. A ver, pastora, aclara eso. La Biblia enseña que todos pecaron. Romanos 3:23. Aquí no dice que Adán pecó. Aquí dice todos pecaron. Romanos 3:23. Entonces, ¿cuál fue la solución que se da bíblicamente desde Berechit hasta Apocalipsis para poder arreglar este problema que iba a ser un problema de eterno para el ser humano? Entonces viene el postrer Adán. Porque en 1 Corintios 15, 22 nos aclara el concepto. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Machía todos serán vivificados. Entre en detalle. Adonai proveyó la solución. Una manera de liberar al hombre de su condición miserable. Entonces Pablo toma 1 Corintios y nos muestra lo que Adonai proveyó. Diga conmigo, otro Adán.
El hijo de Adonai llegó a ser hombre, un hombre perfecto y aún así nuestro pariente. Uy, eso es una cosa profunda. Tenía que ser un pariente, por eso nosotros vimos el estudio del libro de Ruth, que Boaz viene a ser el pariente redentor, que es una figura de Mashiach, ¿verdad? Tiene que ser sin pecado, tiene que cumplir todos los requisitos estratégicos para entender el Ejad de Adonai. ¿Perfecto? Tenía que ser perfecto, se tabernaculizó. Okay. Él es el llamado el postrer Adán, por eso 1 Corintios 15:45. Porque tomó el primer Adán. Él llegó a ser la nueva cabeza y debido a que no tenía pecado, pudo pagar por la pena, por el pecado. ¿Aquí estamos bien? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. 1 Corintios 15:21 y 22. Esto es tan hermoso entender. Tranquilos que yo voy a resolver lo de la esposa de Caín, no me estoy desviando, estoy llegando a la conclusión para que tomemos desde Berechit hasta Apocalipsis el mensaje correcto, escritural. Mashiach sufrió la muerte, la pena por el pecado, ¿sí o no? En la cruz derramó su sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Eso está en Hebreos capítulo 9, verso 22. Para que aquellos que pusieran su confianza en su obra en la cruz puedan venir arrepentidos en su pecado de rebelión en Adán y ser reconciliados con Adonai. Por eso está el convenio. Así que solo los descendientes del primer hombre, Adán, pueden ser salvos. Diga eso conmigo. Así que solo los descendientes del primer Adán, del primer hombre Adán, pueden ser salvos. ¿Hasta aquí estamos claros? Clarísimo, ¿verdad? Ok, pero aquí viene algo. Resulta que Adonai crea a Adán y saca a la mujer de la costilla de Adán. No dice que creó a la mujer. Dice, y formó a la mujer de la costilla de Adán, porque ya lo había creado a él, no necesitaba volver a crearla a ella del polvo de la tierra. Ella no fue sacada del polvo de la tierra y ese es otro misterio que ya enseñé en Berechit. Adán y la varona, Ish e Isha. Viene de ellos la raza humana. Viene de ellos los hijos de Noé, viene todo lo que es la Torre de Babel, viene todas las diferentes culturas después de la Torre de Babel, y vienen las personas de la descendencia de la Torre de Babel. Muéstrame aquí que en ese tiempo habían varias razas. No, estaba la raza desde Adán. Y la Biblia se toma el tiempo de explicarnos toda la genealogía, geográficamente, históricamente, arqueológicamente. Se puede demostrar todo lo que estoy diciendo en Torah. Ok. Puesto que la palabra describía a todos los seres humanos como pecadores y todos estamos relacionados. Por eso Hechos 17:26. Y de una sangre, no dice de varias razas de sangre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ¿qué vemos? El Evangelio solo tiene sentido sobre la base de todos los humanos vivos y de todos aquellos que vivieron, excepto la primera mujer. ¿Por qué, pastora? Date cuenta. Porque son descendientes del primer hombre Adán. Y si no fuera así, entonces el Evangelio no podría ser explicado o defendido. Jamás. Si hubiesen varias razas creadas, o salidas, o llegadas, Adonai no podría defender lo que significa Adán. No hay evangelio entonces. Por tanto, venga conmigo a 2 Génesis 2:7, porque es que la Torah se toma el tiempo de decirnos, mira aquí, ¿qué había
el Bereshit 2:7. Por tanto, había solo un hombre en el principio hecho del polvo de la tierra. ¿Dónde aquí dice que en el principio habían razas? No habían razas. Pastora, y los Nefilín, yo ya expliqué eso. Bueno, y en el Parashá de Noa voy a explicar eso. Esto también significa que la esposa de Caín era una descendiente de Adán. Ella no podía venir de otra raza, de personas, por lo que debe ser contactada como una descendiente más de Adán, porque no habían más razas. Adán y la varona tuvieron hijos y nosotros pensamos que, ay sí, pero ¿cuántos hijos? Pues es que no se sabe cuántos, porque para ese tiempo ellos vivieron muchos años de vida y tuvieron hijos e hijas y los hijos y se casaron entre ellos. Esa fue la forma en como Adonai entregó la estrategia de multiplicación. Ahora, les dije que teníamos que hacer un paréntesis en la mujer, en la varona, en Isha, la primera mujer en Génesis 3:20. Leamos. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, ¿Raza o Eva? O la varona. Bueno, en hebreo Isha. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En otras palabras, todas las personas excepto Adán son descendientes de Eva. Por favor, Adán no viene de Eva. No. Todas las personas excepto Adán son descendientes de Eva. Por eso es tan importante y por eso el Ministerio de Mujeres de Israel Casa Integral se llama Mujeres con Simiente de Unción, porque tiene que ver con la mujer, con el vientre de la mujer y con el vientre de la serpiente, que es contraria al vientre de la mujer. Bueno, ese es otro tema. Ella fue la primera mujer. Diga conmigo, ella fue la primera mujer. No habían otras razas, no habían otras mujeres. ¿Descartado? Descartado. ¿Descartado que existían otras razas y otras mujeres? Descartado. Parújache. Entonces, Isha, Eva, fue hecha de la costilla de Adán. Bereshit 2, 21 y 24. Génesis 21, 24. Génesis 2, 21, 24. Este fue un evento único. Y en el Brit Hadach, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de esto en Mateo 19, 4 y 6 y respalda la Torá totalmente diciendo, en el principio los hizo varón y hembra los hizo. Clarísimo. No hizo razas, sino hizo hombre y mujer. En Efesios 5:31 vuelve y Pablo cita la relación de la creación en la varona y el varón. ¿Sabes qué? Cuando se citan estos acontecimientos históricos, y es único como el fundamento para el matrimonio de un hombre y una mujer. O sea que cualquier persona que enseñe que existieron otras razas dentro de la creación, ya es una herejía. Y si alguien enseña que en la creación, oigan lo que estoy diciendo, en la creación, porque recuerden que para Bereshit 6 viene una mezcla muy satánica, y por eso Adonai dice que Noah es perfecto en todas sus generaciones, para hablar de que viene de Adán, sí, pero sus generaciones no se mezclaron con los Nefilim. Eso lo enseño en temas de Parashá que voy a tener durante toda la semana. Bueno, y por favor no se pierdan temas de Parashá, lo de Noah con respecto a los Nefilim. Ahora, también en Bereshit 2:20 se menciona que cuando Adán miró a los animales, no encontró una pareja para él. Era el único en su clase. Entonces vuelva y diga, hay demasiada evidencia escritural para demostrar que no habían razas creadas de otra manera en la tierra. Es demasiada la evidencia escritural que hay, ¿verdad? Ahora, esto hace ya obvio que había una mujer, la esposa de Adán, desde el principio, y que no podía haber razas de mujeres fuera de la creación de lo que Adán había hecho. Así que, sí, ¿por qué entonces los cristianos no pueden defender que todos los humanos, incluyendo la esposa de Caín,
tiene su linaje conectado con Adán y la varona. ¿Por qué? Si es totalmente claro para entenderlo. ¿Cómo pueden comprender y explicar entonces el Evangelio? ¿Cómo pueden justificar el envío de misioneros a cada tribu y nación? Por consiguiente, cada creyente necesita poder responder la pregunta concerniente a la esposa de Caín, escrituralmente, no teológicamente, para ilustrar que pueden defender el Evangelio y todo lo que se enseña. Ahora, Pastora Pili, explícanos la esposa de Caín. He sido muy clara explicando la parte de introducción, ¿verdad? Entonces ahora, con esta parte de enseñanza escritural, vamos a explicar la esposa de Caín. ¿Quién era Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y la varona. Ellos fueron registrados en las escrituras. Por favor. Berechit 4:1. Él y sus hermanos. ¿Y quién era el hermano? Abel. Berechit 4:2. Y luego nos habla de que había otro hermano que nació después, que se llamaba como Set. Berechit 4:25. Fueron parte de la primera generación de hijos nacidos en la tierra. Baruch Hashem. Aunque estos tres nombres son mencionados específicamente, Adán y Eva tuvieron otros hijos. Y eso lo vemos claramente en Berechit 5:4. Leemos una declaración que resume la vida de Adán y Eva. Se la voy a leer para que vea que lo que le estoy leyendo es totalmente escritural. Y fueron los días de Adán después del Evangelio, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró ¿cuántos? Hijos e hijas. Baruch Hashem por esta enseñanza. Durante su vida, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, de hecho que el historiador judío Josefo, mira lo que dice el libro, yo lo tengo aquí en mi mano leyéndoselo, escribió: el número de hijos de Adán, como dice la antigua tradición, fueron 33 hijos y 23 hijas. Y esto está en la historia normal, Josefo lo escribió. 30 hijos y 33 hijas. Lea, por favor. ¿Y cómo lo sabemos, pastora? Cuando lees la genealogía de Adán, encuentras los 30 hijos y las 33 hijas. Las escrituras, amados, no mencionan cuántos hijos tuvieron Adán y Eva, pero considerando la larga vida, Adán vivió 930 años. Y Berechit 5:5 dice, sería tan lógico sugerir que fueron muchos. Ahora, ¿tú recuerdas que la orden que se le dio a Adán y a la varona fue qué? Fructificar y multiplicaos. Berechit 1:28, que es la cita de matrimonio de nosotros. La esposa, pastora, ubícate en la esposa, yo voy para allá. Créeme que voy en un orden espiritual para que tú vayas captando y defiendas la creación y defiendas la palabra de Adonai, que no se equivoca y no tiene error. Si nosotros nos acercamos a las escrituras sin ningún prejuicio personal o sin ninguna idea teológica o de otras personas, sino que nos acercamos a las ideas de la Torá, entonces encontraremos la verdad. Pero si nos acercamos a la Torá con prejuicios personales e ideas extrabíblicas, entonces regresaríamos al principio, cuando habíamos solamente la primera generación y los hermanos tendrían que casarse con la hermana de una u otra manera. No habría más generaciones. O sea, ya se hubieran acabado esas generaciones. No se nos dice cuando Caín se casó, los detalles de ese matrimonio de hijos, pero podemos decir con toda seguridad que la esposa de Caín era su hermana o una pariente cercana. Pudo ser una prima de él. No lo sabemos. Aquí no estamos averiguando con qué prima se casó, sino de dónde salió. Y se lo estoy demostrando bíblicamente. Vamos a ver las objeciones a este tema. La Torá de Adonai. Muchas personas
inmediatamente rechazan la conclusión de que los hijos e hijas de Adán se casaron apelando a la Torá que prohibía el matrimonio entre hermanos y hermanas, porque no leen Torá. Entonces dicen, no, porque la Torá prohíbe que se casen entre hermanos y hermanas. ¿Cuándo lo prohibió y cuándo fue entregada esa ley de Torá? Algunos dirán que no deberías casarte con un pariente. En realidad, si no te casaras con un pariente, no te casarías con un ser humano, porque todos somos parientes. Una esposa está emparentada con su esposo, incluso antes de casarse, debido a que todas las personas somos descendientes de Adán y la varona. Todos tenemos la misma sangre. Esta Torá que nos está prohibiendo el matrimonio entre parientes cercanos no fue dada sino hasta el tiempo de Moshe. Por favor, el Levítico 18 y 20 nos habla de que la prohibición entró hasta el tiempo de Moshe, pero antes de Moshe se casaban. Abraham y Sara eran parientes, con tal de que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer para toda la vida. Eso estaba basado en Bereshit 1 y 2. No había desobediencia originalmente a la Torá. Antes del tiempo de Moshe, cuando los parientes cercanos, incluso hermanos y hermanas, se casaban entre sí, y era parte de lo que Adonai quería para cuidar el linaje de los pueblos. Te lo repito, Bereshit 20:12, recuerda que Abraham se casó con su media hermana. La Torá de Adonai prohibió tales matrimonios, pero eso fue 400 años después, en el tiempo de Moshe. Ahora, ¿por qué las prohibió? Porque empezaron a germinarse en deformidades biológicas. Hoy no está permitido por la Torá el matrimonio ni tener hijos entre hermanos y hermanas, porque el ADN del ser humano se ha venido mutando, digámoslo de esa manera, por toda la iniquidad que ha entrado en la vida del ser humano. Ahora, es verdad que entre los hijos en una unión entre un humano y una hermana existe mayor riesgo de que nazca con deformidades. De hecho, mientras más cercana sea la relación de parentesco entre la pareja, mayor será la probabilidad de que sus descendientes sean deformes. Cualquier persona puede entender fácilmente esto sin necesidad de entrar en detalles técnicos. ¿Sí o no? Ya lo sabemos por la tecnología de hoy en día en el ADN. Cada persona hereda un conjunto de genes de sus padres. Diga conmigo eso. Cada persona hereda un conjunto de genes de sus padres. Eso lo hablé en el ayuno del ADN. Desafortunadamente hoy en día los genes continúan muchos errores debido al pecado de iniquidad y la maldición. Estos errores se manifiestan en varias maneras. Por ejemplo, hay personas que dejan crecer el cabello cerca de su oído para ocultar el hecho de que una oreja está un poco más abajo de la otra, otros la nariz, diferentes aspectos espirituales que empiezan a pasar en la mutuación de sus genes. Admitamos algo, amados. La razón principal para reconocernos el uno con el otro como normales se debe a que hemos llegado al acuerdo común para hacerlo. ¿O no? Los descendientes heredan información genética de los padres. Eso lo enseñé en el ayuno del ADN. Entonces, entre más cercana sea la relación de parentesco entre dos personas, mayor será la probabilidad de que tengan errores similares en sus genes, heredados de sus mismos padres. De la misma manera inversa, mientras más lejana sea la relación de parentesco entre uno y otro, hay probabilidad que tenga errores diferentes en sus genes y los hijos heredarían un conjunto de genes en cada uno de sus padres. Acuérdense, en el ayuno del ADN lo expliqué perfectamente. Sin embargo, esta realidad de nuestros días no se aplica a Adán y la varona. ¿Por qué, pastora? Cuando las primeras dos personas fueron creadas eran perfectas en su ADN. Perfectas. Fueron seres de luz perfectos.
cada cosa que hizo Adonai fue bueno en gran manera. Bereshit 1:31. Eso significa que sus genes eran perfectos, no tenían errores. Pero cuando el pecado entró al mundo debido a Adán, Bereshit 3:6, Adonai maldijo el mundo para que la creación perfecta comenzara a degenerarse. Eso significa sufrir la muerte y la decadencia. Por eso Romanos 8:22. Pues es entendible Romanos 8:22 en esta connotación espiritual. Pero, Pastora Pili, pero Caín estuvo en la primera generación de hijos nacidos. Sí, señora. ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Cómo no? Él, como también sus hermanos y hermanas, no habrían recibido virtualmente genes imperfectos de Adán y Eva, ya que los efectos del pecado y la maldición habrían sido mínimos. Pero, entiéndase bien que la primera parte del momento en donde Adonai toma el tribunal de justicia, Adán lo manda a labrar la tierra, ¿verdad? Y dice, y comerás polvo, porque polvo eres. A ella le dice, tú padecerás de dolores de parto, y a la serpiente le dice, te arrastrarás. A los tres hace tribunal de justicia. Ok, noten. Los tres son expulsados del huerto del Edén. Pero cuando tú ves, la expulsión fue a Adán y a la varona, donde estaba la serpiente. Cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del pecado, de la iniquidad entró en ellos. Al entrar en ellos, la iniquidad, cuando ellos sale la iniquidad con ellos. Y la primera concepción de ellos, su primogénito, es parte de esa iniquidad. Por eso nosotros vemos, y lo enseñé cuando enseñé evolución versus creación, y enseñé sobre el momento en que Adonai le da a Caín la oportunidad de que se arrepienta. Y le hace preguntas para ver si él quiere hacer techuva y arrepentirse, y no quiere porque la iniquidad está sobre él. Eso es otra cosa completamente diferente. Por eso nosotros vemos que Caín forma ciudades, porque Caín es todo lo que tiene que ver contrario a la simiente de Adonai. Bueno, ese es otro caso, ¿verdad? Estamos hablando de la esposa de Caín. Entonces, en este contexto, hermanos, podríamos entender que Caín se casa con una pariente de Adán y la varona. Ese es el matrimonio, eso es lo que está diciendo ahí. Y ese es el riesgo de no entender Torah bíblicamente. A ver, Pastora Pili, tengo que tocar ese tema porque ese es el tema que más me apasiona de Torah. Las mutaciones y los errores genéticos. Escúchame. En el ADN existe la anemia de células falciformes. Existe el albinismo y existe el fenilcetonurina. No lo sé decir muy claramente, pero es fenilcetonuria. ¿Qué es eso, pastora? 3.500 millones de desórdenes genéticos puede producir mutaciones. Las mutaciones. O sea que la iniquidad produjo un desorden genético en la vida. Pero por eso la Torah se toma el tiempo de decirnos, miren, aquí nace Caín y estas son sus generaciones. Y aquí nace Adán y Noa viene de esta generación. Para distinguir, y por eso hace la claridad y dice, y Noa perfecto en sus generaciones. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Por el tiempo de Moshe, alrededor de los 2500 años más tarde, errores degenerativos se habrían acumulado en tal cantidad que habría sido necesario que Adonai emitiera leyes prohibiendo matrimonio entre hermanos y hermanas y parientes cercanos, tal como lo señala Levítico 18:20. Por eso Adonai toma autoridad del matrimonio en ese tiempo. Además,
Para aquel entonces había la suficiente cantidad de personas ya en la tierra, por lo tanto ya no había necesidad de que hubieran matrimonios entre parientes cercanos. Entonces, en total, parecen haber tres razones interconectadas para la emisión de las leyes prohibiendo el matrimonio entre parientes cercanos. Veamos. Primera ley. Como ya hemos considerado, había la necesidad de proteger en contra del crecimiento del riesgo potencial de producir una descendencia con deformaciones. Número 2, la Torá de Adonai fue instrumental para mantener la nación de Israel fuerte, saludable dentro de los propósitos de Adonai. Por eso tenía que cubrirlos en esa área. Y número 3, estas leyes fueron un medio para proteger a los individuos y la estructura de la familia y la sociedad en el conjunto para que no hubiese un daño psicológico causado por relaciones incestuosas. No debería de ser minimizado hoy ese concepto, pero hoy ese concepto parece que es completamente tranquilo. El papá puede casarse con la hija, el pastor se puede casar con su hija, la hija se puede acostarse con su papá, el hermano se puede acostar con su hermana, y por eso odio esos programas de la doctora Polo que tanto daño le han causado. Y oré, y oré, y oré, y oré, y le pedí a Dora, quita esa programación que le está causando tanto problema a la raza humana. Caín y la tierra de Nod están conectados. Y Nod está conectado con Nimrod. Y Nimrod está conectado con Seminares. Y Seminares está conectada con Tamuz. Baruch Hashem. Ahí está la semana entrante, ahí nos vamos a encontrar con Nimrod. Algunos afirman entonces que el pasaje de Bereshit 4, 16 y 17 significa que Caín fue a la tierra de Nod y encontró ahí una esposa. Por tanto, ellos concluyen que debido a haber existido otra raza de personas en la tierra, quienes no eran descendientes de Adán, de lo cual provenía la esposa de Caín. Concluyen. ¿De dónde concluyen? No tengo ni idea porque nunca dan argumentos. Salió pues Caín de delante de Adonai y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. A ver, pastora Pili. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo que se llamó Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. De lo que ya examinamos anteriormente, a ver, hagámosle una auditoría aquí, está claro que todos los seres humanos incluían la esposa de Caín. Somos descendientes de Adán. Sin embargo, este último pasaje no dice que Caín fuera a la tierra de Nod y encontró una esposa. No. ¿Sabes que hay muchos versículos que nos pueden aclarar conceptos? El contexto, podemos entender que Caín, antes de que matara a su hermano, ya se había casado con una mujer. De otra manera, Moshe habría compartido alguna información respecto a su matrimonio. Pero Moshe no lo hace. ¿Por qué? Porque Caín se casó antes de que fuera a la tierra de Nod. ¿Cómo lo sabemos? Por la Torá, por la palabra. Él no encontró una esposa allá, sino que conoció, lo dice la Biblia, allá se casó, allá la conoció. Dice, él conoció, y la palabra conocer en Torah no es conocer como la de moderna hoy, que nos conocimos hoy. No, no, no. Conoció es que tuvo relaciones con ella. Véalo, estúdielo, mírelo, para que podamos entenderlo de una manera profundamente. Génesis, Bereshit 4, 16 y 17 no dice que él la conoció allá, sino que en la tierra de Nod fue donde tuvo relación con ella. Ahí fue donde fue la expansión de la generación de Caín. Bueno, ¿a quién le temía Caín? Bereshit 4:14. ¿A quién? Veámoslo pues. Algunos sostienen que tuvo que haber multitudes de personas en la tierra, además de los descendientes de Adán y la varona, porque de otra manera Caín no hubiera estado temeroso de alguien o que quisiera matarlo debido al asesinato de Abel, ¿cierto? ¿Cómo lo sabemos? Bereshit 4:14. En primer lugar, una razón por la que alguien quisiera causar daño a Caín
por matar a su hermano Abel sería si esa persona tendría una relación cercana con quién. Pues con Abel. Segundo, Caín y Abel nacieron un tiempo antes de los acontecimientos de la muerte de Abel. Berechit 4:3. Bueno, perfecto. Por eso podemos entender que, que la palabra que ya estaba, digámoslo, allegado, casado con su mujer antes de llegar a la tierra de Nod. Note la frase, andando el tiempo. Es que como no entendemos esas palabras tan profundas, entonces la Torá se toma el tiempo de dejarnos andando el tiempo. Sabemos que Set nació cuando Adán tenía 130 años. Berechit 5:3. Y la varona le veía como el reemplazante de Abel. Berechit 4:25. Por lo tanto, el periodo de tiempo entre el nacimiento de Caín y la muerte de Abel podría haber sido 100 años o más, lo que habría dado tiempo suficiente de que otros hijos de Adán y la varona se casaran y tuvieran hijos. Para el tiempo en que Abel fue matado, podría haber habido una considerable cantidad de descendientes de Adán y la varona involucrados en muchas generaciones. Es que nosotros tenemos que entender los lapsos de los tiempos que pasaron allí. Pastora, ¿de dónde vino esa tecnología tan grande que generó la generación de Caín? Algunos alegan que para que Caín fuera a la tierra de Nod y edificara una ciudad, tendría que haber contado con la gran tecnología, ya que había disponible en esa tierra presumiblemente el desarrollo por otras razas. ¿Eso dice Torah? Venga a la escritura y vea. Los descendientes de Adán y Eva fueron personas muy inteligentes y se menciona que Jubal hizo instrumentos musicales tales como el arpa y la flauta. Berechit 4:21. Y Tubal-Caín trajo el bronce y el hierro. Berechit 4:22. Debido al intenso adoctrinamiento evolucionista que ha habido últimamente en las generaciones, muchas personas hoy tienen la idea de que su generación es la más avanzada, como nunca antes existió en ese planeta. Solo porque tenemos aviones y computadoras no significa que somos los más inteligentes o los más avanzados, amados. Esa tecnología moderna es realmente el resultado de una acumulación de conocimientos generacionales. Debemos recordar, nuestros cerebros han sufrido 6.000 años desde Adán, desde la maldición. En gran medida hemos sufrido degeneración comparado a las personas de muchas generaciones atrás. Puede que no seamos tan inteligentes y creativos como los hijos de Adán y Eva. Las escrituras nos dan una vislumbre de lo que parece ser la tecnología avanzada desde el principio. A ver, pastora, explica eso. Caín tuvo el conocimiento y el talento para saber cómo edificar una ciudad. Por favor, repita eso. No son los extraterrestres los que vinieron a hacer la ciudad. Quítese eso de la mente. ¿De dónde la Torá nos está enseñando eso? ¿Acaso no te das cuenta que Adonai le dio a Adán toda la inteligencia para darle el nombre a todos los animales, para darle el nombre a todas las estrellas, para darle el nombre a todos los peces del mar, para darle el nombre a todas las plantas? Permíteme decirte, mis amados hermanos, que esa inteligencia pues no se cortó en el huerto de Edén. Esa inteligencia siguió, y si no hubiese vivido. Ellos aprendieron porque ellos tenían la capacidad de la inteligencia con Adonai. A ver, pastora, muy interesante. Apliquemos esto a las buenas nuevas de nuestra vida. Aquí están. La respuesta en Berechit, que debe de glorificar y honrar a Adonai como nuestro creador, afirma la verdad del registro bíblico del origen real de la historia del mundo y de la humanidad. Si tú no estás dispuesto a afirmar la creación, jamás vas a entender al Mashiach. Jamás. Parte de esa historia real son las malas noticias
que la rebelión del primer hombre Adán contra los mandatos de Adonai trajo muerte, sufrimiento, separación de Adonai en este mundo. Y por eso vemos los resultados a nuestro alrededor. Todos los descendientes de Adán son pecadores desde la concepción. Salmo 51:5. A ver si la escritura no lo dice. Y ellos mismos han decidido vivir en rebelión, en el pecado. Por lo tanto, no pueden vivir con un Adonai santo, Kadosh, 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 sino que están condenados a vivir separados de Adonai. La Torah dice, por cuanto todos pecaron están destituidos ¿de qué? De la gloria de Adonai. Romanos 3:23. Y por consiguiente sufrirán pena eterna en la perdición, excluidos de la presencia de Adonai y de su gloria. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Pero, Pastora Pili, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Adonai ha hecho algo para remediar esto. Venga conmigo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Adonai al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yeshua HaMashiach, el Creador, aunque totalmente sin pecado, el Creador, porque Yeshua Adonai Echad, aunque sin pecado sufrió a favor de la humanidad, la penalidad del pecado de la humanidad, que es muerte y la separación de Adonai. Él hizo esto para satisfacer las demandas justas de la santidad, de la justicia de Adonai, de su Padre. Yeshua fue sacrificado, perfectamente establecido. Él murió en una cruz, pero en el tercer día resucitó, conquistando la muerte, para que todo aquel que en él crea se arrepienta de sus pecados, confíe en él y venga a vivir los méritos de la salvación. Así que el llamado de hoy es que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Adonai. Juan 3:18. ¡Qué maravilloso Salvador! Y qué maravillosa salvación tenemos en el Mashiach, nuestro Creador. ¿Sabes? La idea de hoy, en la enseñanza que he tenido, es tener contundentemente escritural que sí sabemos quién fue la esposa de Caín. Número 2, que sí sabemos escrituralmente que no existen otras razas. Y sabemos escrituralmente que Adonai creó la raza humana a través de Adán. Y sabemos escrituralmente que Adán pecó y cayó. Y que para eso vino Yeshua, el postrer Adán, para podernos dar la salvación y darnos el acercamiento de nuevo a nuestro Adonai Echad. Espero que esta clase te sirva de mucho provecho, porque ha sido dada la respuesta completamente escritural a la pregunta teórica, teológica, a la pregunta que quiere derribar la verdad de la palabra. Y la verdad es una, Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Shalom, shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.